Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar hoy con ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a picar la curiosidad. Hablaremos de ese título tan sugerente, Demet lo espera que le espera a Can en la sombra del amor. ¿Qué misterios se esconden detrás de estas palabras? ¿Qué nos tienen preparado Demet y Can en este complejo entramado de afectos y, tal vez, de secretos? Si eres nuevo por aquí, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita para que no te pierdas nada y te unas a esta comunidad que amamos desentrañar las historias que nos mueven el corazón y la mente. Hoy vamos a explorar las profundidades de una relación, esa que se insinúa, que se vive a medias, o quizás bajo el manto de algo más complicado. Demet lo espera nos dice que hay una espera, una paciencia, una esperanza puesta en alguien. ¿Pero qué implica esa espera? ¿Es una espera activa, llena de expectativas y preparativos, o es una espera pasiva, resignada a un destino incierto? Y luego viene la pregunta que nos quita el sueño, ¿qué le espera a Can en la sombra del amor? La sombra del amor es una frase poética pero también inquietante. Sugiere que el amor no se vive plenamente a la luz del día, que hay aspectos ocultos, quizás no revelados, o tal vez, relaciones paralelas. ¿Será que Can está atrapado en un dilema? ¿Hay una doble vida? ¿O quizás Demet es la que oculta algo, esperando el momento perfecto para actuar? Vamos a desgranar esto imaginando escenarios, analizando las posibles dinámicas entre estos dos nombres. Piensen en la primera parte, Demet lo espera. Esto nos pinta a una Demet que está enfocada, decidida, o quizás un poco desesperada, en alguien, Can. La palabra espera es clave aquí. Puede ser una espera romántica, una espera de una declaración, una espera de una reconciliación, o incluso, una espera de que Can tome una decisión importante. Si Demet lo espera, significa que hay una conexión previa, o un deseo fuerte de conexión. ¿Qué tipo de relación los une? ¿Son amantes prohibidos? ¿Son exparejas que buscan una segunda oportunidad? O quizás, está comprometido con otra persona y Demet espera pacientemente a que la situación cambie. La intensidad de esa espera es lo que me intriga. ¿Es una espera ansiosa, llena de ansiedad, o una espera serena, confiando en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar? Ahora, pasemos a la parte más intrigante, ¿qué le espera a Can en la sombra del amor? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La sombra del amor nos habla de lo que no se ve, lo que se esconde, lo que se vive en la clandestinidad o en la ambigüedad. Can en esta sombra podría estar enfrentando varias cosas. Podría ser que Can ama a Demet, pero está atrapado en otra relación, quizás por obligación, por miedo al que dirán, o por conveniencia. En este caso, la sombra sería ese amor no confesado, ese deseo reprimido que vive en secreto. O tal vez, la sombra no es tanto de Can, sino del amor mismo. Quizás el amor entre Demet y Can es un amor que no puede florecer abiertamente, un amor que está destinado a ser un secreto. Piensen en las implicaciones de vivir bajo esa sombra. Implica sacrificio, implica riesgo, implica una constante dualidad entre lo que se siente y lo que se puede mostrar. Podríamos imaginar a Can dividido entre dos mundos. Un mundo donde está Demet, la mujer que espera, la que quizás le ofrece una pasión o una conexión que no encuentra en otro lugar. Y otro mundo el que vive a la luz del día, que podría ser una relación convencional, una familia, una carrera que no le permite liberarse. La sombra del amor podría ser también la sombra de las consecuencias. Si Can decide seguir su corazón, ¿qué pasará? ¿Qué drama se desatará? El título sugiere que hay algo inminente, algo que Can debe enfrentar. La espera de Demet podría ser el detonante. Tal vez Demet ya no puede esperar más, y está a punto de forzar una situación, de salir de esa sombra y exigir una respuesta. Pensemos en los motivos que podrían llevar a Can a vivir en esa sombra. A veces el amor no es tan sencillo como queremos. Las presiones sociales, las expectativas familiares, los miedos personales, pueden crear estas sombras. ¿Es Can un cobarde que se esconde de sus sentimientos? ¿O es un hombre atrapado por las circunstancias, luchando por encontrar una salida? La sombra también puede ser una metáfora de la duda, de la confusión, de no estar seguro de lo que uno quiere o de lo que es correcto. Can podría estar dudando de sus sentimientos por Demet, o dudando de si vale la pena el riesgo de romper con su vida actual.
La frase Demet lo espera también puede tener un matiz de poder. Demet, al esperar, ejerce una forma de control. Ella dicta el ritmo, ella tiene la paciencia y quizás ella es la que tiene la última palabra cuando la espera termine. ¿Qué pasará cuando Demet decida dejar de esperar? Se manifestará su amo. R de forma contundente forzando a Khan a tomar una decisión. O quizás su espera la ha desgastado, y lo que espera ahora es algo más complicado, algo que va más allá del simple reencuentro romántico. Imaginemos que la sombra del amor es también la sombra de la decepción. Tal vez Khan ha fallado a Demet en el pasado, y ella lo espera, pero con una carga de resentimiento o de desconfianza. En ese caso, la espera de Demet sería una forma de poner a prueba a Khan, de ver si ha cambiado, si ha aprendido de sus errores. Y lo que le espera a Khan en esa sombra podría ser el juicio, la evaluación de sus acciones pasadas y presentes. Otra interpretación podría ser que Khan está involucrado en algo oscuro, algo que no tiene nada que ver directamente con Demet, pero que afecta su relación. Tal vez Khan tiene problemas financieros, o está metido en negocios turbios, y por eso su vida es una sombra, inestable y poco clara. Demet lo espera ajena a estos problemas, o tal vez, consciente de ellos y esperando que Khan salga adelante. En este escenario, la espera de Demet sería una muestra de lealtad y de fe incondicional. Y si ampliamos la idea, ¿podría la sombra del amor ser una metáfora de un amor no correspondido o de un amor imposible? Demet espera algo de Khan, pero quizás lo que le espera a Khan es la inevitable verdad de que ese amor nunca será posible, o que no es el amor que él realmente necesita. La sombra podría ser el velo de ilusiones que Demet se ha creado, y lo que le espera a Khan es el momento en que esas ilusiones se desmoronen, dejándolo expuesto ante una realidad dolorosa. Analizando el título como un todo, Demet lo espera que le espera a Khan en la sombra del amor, parece que hay un juego de expectativas y de incógnitas. Demet es la agente activa, la que tiene el movimiento de espera. Khan es el receptor de esa espera, el que está inmerso en esa sombra. La pregunta clave es sobre el futuro de Khan, su destino dentro de este espacio ambiguo. ¿Qué camino tomará? ¿Se liberará de la sombra y abrazará el amor a la luz? ¿O se hundirá más en ella, perpetuando la espera y la incertidumbre? Si pensamos en un desarrollo narrativo, podríamos imaginar un clímax donde Demet confronta a Khan. La espera de Demet llega a su fin, y ella exige una respuesta, una decisión. Lo que le espera a Khan en ese momento es crucial. Podría ser la revelación de la verdad, la confesión de sus sentimientos o la ruptura definitiva. La sombra se disiparía, ya sea para dar paso a un amor real, o para revelar la ausencia total de él. También podemos considerar la posibilidad de que la sombra del amor sea un espacio de aprendizaje y de crecimiento para Khan. Quizás a través de esta experiencia, de esta espera de Demet y de su inmersión en lo oculto, Khan aprenda algo importante sobre sí mismo, sobre el amor, sobre lo que realmente valora. Lo que le espera a Khan podría ser, en última instancia, una mayor autoconciencia, una comprensión más profunda de sus propios deseos y motivaciones. En resumen, el título nos presenta un escenario cargado de emoción y de misterio. Demet espera, con una esperanza o una expectativa que la impulsa. Khan, por su parte, se encuentra en una situación ambigua, en la sombra del amor, enfrentando dilemas, ocultando sentimientos o quizás, lidiando con circunstancias difíciles. Lo que le espera a Khan es la incógnita principal, y dependerá de las decisiones que tome, de las verdades que decida enfrentar, y de la fuerza con la que logre salir de esa sombra. La dinámica entre la espera de Demet y la situación de Khan es el motor de esta historia, y la resolución de esa incógnita es lo que nos mantiene expectantes. Y bueno, amigos, esto es solo una pequeña exploración de lo que podría significar este intrigante título. Las posibilidades son infinitas y cada uno de ustedes puede tener su propia interpretación. Hemos hablado de la espera de Demet, de las posibles razones por las que Khan se encuentra en la sombra del amor, y de los dilemas que esto puede acarrear. Hemos imaginado diferentes escenarios, desde triángulos amorosos hasta luchas internas y presiones externas. Lo cierto es que este título nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre los secretos que a veces guardamos y las esperas que mantenemos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya hecho pensar y que, sobre todo, les haya entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este título.
¿Qué le sugiere la sombra del amor? ¿Qué creen que le espera a Khan? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima.